Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlos aquí en La Espuma de los Días. Mamá, papá, soy gay. Para muchos padres esta noticia puede llegar a ser más que un terremoto y así reaccionan en nombre del amor, borran a sus hijos como si ya no existieran. Pero ¿cómo responder? ¿Qué hacer para compartir esta experiencia y ayudar a otros padres? Elsa Dreher, coach de vida familiar, escribió el libro Que no nos separe el amor. Vamos a empezar con una cápsula. La experiencia personal de una mamá y su hijo respecto a la relación de este último con su pareja, el recorrido de ambos entre miedos, desconcierto, confusión, negación, el duelo y sentimientos. En este recorrido se aprendió a escuchar, trabajar para tener una mente abierta para superar prejuicios, creencias y llegar a la aceptación. Este diálogo honesto entre madre e hijo dejó el aprendizaje de que una familia saludable es aquella que se mantiene fuerte a pesar de tener opiniones diferentes. Con este nació el libro Que no nos separe el amor de Elsa Dreher, quien nos acompaña en la espuma. Y aquí tenemos con este libro de a Elsa Dreher, Que no nos separe el amor, de Editorial Porrúa, homosexualidad y familia. No sé, en otros países, tú me dirás, hablábamos de Brasil, hablábamos de Italia antes de entrar al aire, pero en México todavía es un tema que pone a temblar a muchas familias, ¿no? Bueno, en toda Latinoamérica y no solo ahí. De hecho, tengo varios testimonios de España y de otros países. Entonces, creo yo que es un tema todavía muy, digamos, candente, más aún ahora si ves lo que está pasando en los Estados Unidos. Entonces yo creo que todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Fíjate, a mí me llamó la atención cuando leí el libro que el papá se enteró primero. General, en tu caso y en tu historia, generalmente quienes se enteran primero, yo sentía que eran las mamás. Es extraño. Yo he tenido una relación muy cercana con mi hijo y creo que justamente por eso él buscó decírselo antes a mi esposo, donde había una relación muy bonita, pero no tan confidente, tan cercana. Entonces, sucede, y acabo de, un joven que acabo de conocer, se lo dijo primero a la esposa actual de su padre, que a su madre, con la que se lleva muy bien. Uh-huh. Es como que buscan ir probando poco a poco cómo van a llegar a decirlo, ¿no? Sí, aunque aquí tú comentas que te llevas bien y siempre tuviste y has tenido una buena relación con tu hijo, que se esperaría de eso. ¿Le preguntaste el por qué? El por qué fue justamente ese, que él se sentía demasiado cercano. No quería llegar directamente a mí con la noticia. Mira, es una pregunta que en algún momento, tengas hijos o no tengas hijos, han salido en charlas de café. Yo no sé si a ti te pasó en algún momento, pero entre mis amigas sí salió ese tema, ¿no? Aún habiendo amigas con hijos o sin hijos, ¿no? ¿De qué harías si te hicieran te dijeran eso a alguno de tus hijos? ¿No? Hijos, hijas, ¿no? Y bueno, las respuestas son muy diferentes desde la charla de café en el que ¿qué pasaría? A cuando ya se llega a la realidad. Es que es enorme la diferencia. Imagínate, yo en la universidad tenía amigos homosexuales queridísimos. Nunca se me pasó por la cabeza que me iba a causar una reacción de tanto miedo, de tanta preocupación, de qué le va a pasar a mi hijo, cómo se va a enfrentar a la vida a partir de su declaración. Entonces, yo creo que hay un abismo entre una charla de café, como tú dices, y la realidad. Y la realidad.
Sí, la en la realidad. realidad, pero aquí es lo primero que hablas y pones una cita de la Madre Teresa de Calcuta que dice, algunas personas vienen a nuestra vida como bendiciones, algunas vienen a nuestra vida como lecciones. ¿Crees que esta parte de tu hijo haya sido una lección? Claro, yo creo que ha sido un enorme privilegio acompañarlo. Creo que la capacidad de transformación, sí, tienes esa capacidad de introspección, de transformación. eh, Toda situación que puede ser difícil te puede cambiar profundamente como ser humano. O sea que para mí es un privilegio, porque uno habla mucho del amor incondicional, ¿no? Pero resulta que no es mucho más que una frase bonita, es un trabajo profundo ante situaciones indeseadas o insospechadas. Tenés que pararte y afrontarlas y realmente comenzar a amar incondicionalmente. Yo no soy experta Ajá. en el tema, ¿no? Solo soy una madre que aprendió a amar mucho mejor. Amar mucho mejor, ¿a qué te refieres? Aprendí a amar con respeto, un respeto profundo por la individualidad del ser humano. Aprendí a aceptar, a integrar a las personas diversas, porque lo que encontré en el camino es que muchas veces hablamos, pero nunca hablamos con ellos, ¿no? Nunca les Ujú, preguntamos. Hablamos de ello. ¿Qué te pasaría si? ujú. De Y es tus una hijos, conversación, tu... así es una Ajá. conversación, y no hay ni uno de esos hijos ahí a los que les puedes preguntar y No, y a veces realmente, ni había hijos, ni pues sí, existían los hijos, exacto, ¿no? En exacto. caso, en las hipótesis. Sin embargo, bueno, yo no sé cómo era tu vida antes en cuanto a pensamiento de la homosexualidad, o a la cuestión de la religión, o a cuestión, porque una cosa es el respeto, porque dices, Ujú. bueno, yo tenía muchos amigos y todo, pero para ti, en tu ser, en tus convicciones, en tus valores, Ujú. ¿no? Porque hay gente que no le importa y hay gente que sí se Ujú. cuestiona ciertas cosas. Sí, no, yo no, de hecho, realmente nunca me cuestioné antes. En mi casa siempre ha habido, en mi casa, digo, en mi hogar ahora y en mi hogar pasado de Tú como hija, hija, uh-huh. siempre hubo un enorme, enorme respeto por las personas. En mi casa, los chistes que generalmente se oyen, la forma de expresarse de los homosexuales, etcétera, etcétera, nunca, nunca existió. Siempre hubo un profundo respeto, ¿no? Entonces yo creo que en eso no cambié. Lo que a uno como padre hay muchas cosas que le cuestionan, ¿no? Dice, este es mi hijo, y piensas, en los trabajos, ¿cómo lo van a aceptar? Uh-huh. ¿No? En la sociedad, porque ves cómo los discriminan, entonces no quieres que a tu hijo lo discriminen, ¿no? Entonces comienzas a tener todas estas ideas, estos pensamientos de peligro, ¿no? De qué le va a pasar, cómo va a ser su vida, va a poder desarrollarse como quisiera desarrollarse, ¿no? Son preguntas muy... Tú tienes más hijos. Tengo uno más, son Uno, dos hombres. son dos Ujú. hombres. Y bueno, pues, pero por ejemplo, para algunas personas que solo tienen uno, ¿no? Ajá. Porque también para muchos se va este anhelo eh, de ser abuelas, pero obviamente ahora ya han cambiado mucho las cosas, porque adoptan o rentan, ¿no? Los vientres subrogados y todo eso. ¿Ha sido un tema para ti? No, no, nunca lo fue, ni siquiera con mi hijo casado. Mi otro hijo es heterosexual y está casado. Nunca ha sido un tema. Siempre he tenido esta idea de, si vienen, qué maravilla. Si no vienen, así va a ser. O sea, nunca ha sido, yo conozco y muchísima gente que se muere por Sí, los o que nietos. se meten demasiado, que Ajá, son, sí. exacto. No, para mí ha sido un tema bellísimo. Me encanta ver a mis amigas que tienen nietos y yo, sin embargo, digo, si vienen, bienvenidos.
Sí, también creo que tiene que ser un tema cultural, ¿no? Así es, debe de ser. Un Sí. tema cultural. Bueno, ¿sabes qué me gustó en el libro? Que cada término de capítulo que cuentas la historia, empieza contando desde cómo te enteraste, y bueno, me voy a permitir leer un poquito aquí, este, dice aquí tu hijo, ¿no? Hablé con mi papá porque estoy confundido. Creo que me gustan los hombres. Creo que soy gay, expreso. Sin darle tiempo a contestar, le pregunté, ¿crees? ¿Estás seguro? ¿Por qué piensas eso? ¿Desde cuándo estás confundido? ¿Cómo apareció esa idea en ti? ¿No? Desde hace años he tenido estos pensamientos. Creía que se me iban a quitar, que es lo que pasa a mucha gente que se queda, ¿no? Con eso en el interior. Y entonces pones, se me acabó el mundo, todo se derrumbó, no podía creer lo que escuchaba, parecía que estaba en un sueño, más bien en una pesadilla. Correcto, ¿Por qué? correcto. Primero porque de verdad, no tenía la mínima idea. Carlos Alberto es deportista máximo, escala paredes enormes de piedra. Tuvo novias todo el tiempo porque es muy guapo. Tuvo novias todo el tiempo. Entonces fue una noticia así como que me sacó totalmente de onda. No tenía la mínima idea. Entonces sí, todo de repente dije. ¿Qué edad tenía tu hijo en ese entonces? 22. Es la edad en que generalmente 20 para allá, al menos en la generación de mi hijo, era cuando estaban saliendo. No sé si hoy día salen más temprano. Y bueno, dice, preguntas detonantes, ¿no? Sí. Y dice, ¿cómo reaccionarías si la persona que me confiesa su homosexualidad no fuera mi hijo o mi hija? ¿Cómo cambia? Totalmente. ¿No? Totalmente. De hecho, a mí habían llegado hijos de amigos a hablarme, a pedirme consejo. No, era otra cosa. Pero en este caso yo creo mira, todo lo que es, digamos, sorpresivo. Porque si yo hubiera visto a Carlos teniendo, digamos, algún indicio de su homosexualidad, lo vas trabajando. Pero esto es como muerte súbita, o sea, te dicen un día algo que jamás hubieses esperado. Sí. Entonces hay diferentes. Y también pones puntos destacables después de cada capítulo. Y dice, la mayoría de los padres no están listos para aceptar la homosexualidad de sus hijos. Uh-huh. Y bueno, viene aquí en unos casos donde pues los papás definitivamente no los aceptan, porque bueno, además de contar tu historia, de poner estas preguntas que nos hacen reflexionar, pues también pones unos casos. Me llamó la atención este título. Cuando el hijo sale del closet, la familia entra al closet. ¿Por qué? Porque de repente se encuentran en nuestros países latinos, conservadores, tradicionales, donde la religión todavía juega un papel muy importante. Uh-huh. La gente se asusta y lo que trata es de ocultarlo. Muchas veces llevan al joven al psicólogo para ver que está bien. Los jóvenes aceptan hacerlo, no solo por eso, sino que es una forma de como entablar una conversación. Bueno, y también hay casos que muy difíciles que han sido confundidos, han sido por moda y que pues es que es mejor que alguien, pues tú aquí lo preguntabas, ¿no? ¿Estás seguro? ¿Desde cuándo? O sea, esas preguntas que llevan a saber qué tan real es, sobre todo ahora que muchas veces ya no sabes no hablo de una persona de 20 años, pero sino en unas edades muy cortitas, cuándo es moda o cuando en verdad ha pasado cosas por su mente, por sus... Correcto, eso ya lo vimos y lo hemos visto toda la vida, o sea, esto de esta confusión, digamos, en la adolescencia, que a veces prueban y esto y aquello, eso no es homosexualidad, exacto. ¿no? Partamos de ahí. Eso ha sucedido por los siglos de los siglos, en los internados, en todos lados, ¿no? Que ha habido una cierta confusión. Eso no es homosexualidad. Pero me preguntabas
esto de que la familia entra en el closet, sí, se esconde, tiene miedo, no quiere hablar con nadie, le pide sigilo. De hecho, yo a mi hijo le dije, porque mi esposo cuando él lo dijo, porque si viste, él no dijo soy homosexual, dijo creo que estoy confundido, ¿no? Entonces, esa es una forma muy diferente de... Sí, de o sea, porque dices, decirlo. bueno, y si no, Ajá. y si, ajá. Entonces creo que estoy confundido. Entonces, pues a desconfundirlo le pedimos que vaya donde un psicólogo y entonces mi esposo le dijo, mira, si al final de esto has esclarecido que eres, o sea, si eres homosexual, pues te vamos a aceptar y te vamos a amar. Pero él no era, él ya sabía. Lo que pasa es que era una forma suave de hacérnoslo saber. Sí, cuando se los dijo ya sabía. Claro. ¿Tu esposo es mexicano? No, mi esposo es salvadoreño. Ah, bueno, pero también es latino, sí. ¿no? Porque también por ahí se va con los mexicanos, claro. ¿no? La cultura salvadoreña es muy, muy, muy parecida. Sí, ¿Y cómo lo tomó él? Él, mira, mi hijo se lo dijo 3 meses antes. Ajá. Él no me lo quiso decir. Dijo, se le va a pasar. No le voy a decir nada para que no se preocupe. Mejor voy a guardar silencio, ¿no? Pero luego, pues, no, ya ves lo que pasó. Y después de todo esto, no todas las historias son así. No, y es justamente por eso que escribí el libro. Mira, creo firmemente que digamos, el amor es la única y verdadera respuesta a cuando un hijo sale del closet. Cuando los jóvenes salen del closet, se han armado de una valentía enorme, porque el miedo más grande que tienen es el rechazo de su familia. Uh-huh. Es, de verdad, entran en pánico, se enferman, porque piensan que los van a rechazar. Entonces, nuestra tarea como familias es realmente acogerles y darles apoyo y caminar con ellos. Te cuento, el capítulo más querido del libro para la mayoría de los jóvenes es el número 5, uh-huh. que son 2 lados de una misma experiencia. Porque todo lo que los padres pasan después de que se enteran es lo mismo que los hijos pasaron hasta salir del closet. Los primeros homófobos son los mismos jóvenes. La negación, la negación, no quieren, dicen ya se me va a pasar, buscan novias. Mi hijo, como te digo, tuvo novias todo el tiempo. Entonces, y el sufrimiento, y qué me va a pasar, y cómo me van a ver, y cómo se van a referir a mí, porque ellos ven lo que pasa en la sociedad. Elsa, ¿se cumplió tu fantasía catastrófica o no con respecto a él y sus trabajos y todo eso que tenías como pesadilla? Para nada. Como dicen, la sombra del bicho es mucho más grande que el bicho. Lo que uno se imagina, ¿no? El monstruo que a veces se ve en la sombra es chiquitito, pero la sombra se ve enorme, ¿no? Me acuerdo, y lo cuento ahí, lo llamaron de Nueva Zelanda para que fuera a trabajar a Nueva Zelanda. Y entonces yo estaba allí y estaba en una entrevista virtual. Y entonces le dicen, bueno, ¿estás casado? Y ahí me di cuenta o sea, lo difícil que era él, pero fue súper sincero. Dijo, no, pero mi pareja es un hombre, soy homosexual. Y al otro lado, el jefe, lo que lo estaba entrevistando, dijo, se murió de la risa. Dijo, para nosotros no es ningún problema. Le conseguimos todos los papeles, tranquilo, o sea. Pero ahí me di cuenta de que algo tan sencillo como decir, sí, tengo pareja o lo que sea, para ellos era mucho más difícil. Bueno, en otros países, en otros países, ¿no? Claro. En otros países, sí. Y la verdad, ¿crees en Dios? Sí,
¿Y qué pasa? Bueno, Dios es muy diferente a la religión, Exacto. ¿no? ¿Y qué pasa también con esta parte de, eh, pues de a lo mejor prohibición pues de que hay hombres con mujeres y mujeres con hombres? ¿Te hace algún sentido esta parte espiritual, esta parte, yo no sé si creas en la vida eterna, en llegar al cielo? Porque es una parte que se cuestionan, una cosa es la social. Mira, yo creo que el principio fundamental, central de la mayor parte de las religiones es el amor. Y no es un amor fácil, inclusive en nuestra cristiana, si lo ponemos así, si haces el recorrido de Jesús, no fue nada fácil. Y entonces no es, creo que tenemos que escoger y responsabilizarnos por nuestra fe. Yo me he responsabilizado sobre el hecho de que sí considero que el mandato más importante de mi fe es el amor. Yo les quiero recomendar un libro que vi hace mucho justamente sobre este tema, que lo hizo un pastor, ¿no? El pastor Flores de Guadalajara, ¿no? De Jalisco, me invitó a presentarlo y está muy interesante todo lo que ahí comenta y platica. Sin embargo, en una población como la población cristiana, es muy complicado el tocar ese tema, ¿no? Porque tienes el principal mandamiento, ¿no? De amar y del amor, ¿no? Y tienes otra parte donde, pues sí es real esta parte donde Dios dice en la Biblia, los que leen la Biblia, que Dios formó hombres y formó mujeres y todo esto, lo que no le gusta a Dios. Para una familia que sí está apegada mucho a la tradición católica, cristiana, que siguen esto, debe ser una cosa muy fuerte. Muy fuerte, y yo creo que por eso escribí el libro, y lo escribí con muchísimo respeto a todas las creencias y a toda la fe, porque creo que mi trabajo es abrir corazones, no ganar discusiones. Ni juicios. Ni juicios. Ajá. Entonces, yo creo que es un camino que cada uno tiene que tomar e ir decidiendo. Lo que yo puedo decir es que al final del día, tengo el caso de testimonios de ambos lados. Sí, aquí hay varios. Familias que no han aceptado. Y luego, y de hecho, esa fue una de las... Yo he tenido un sacerdote muy cercano, al que quiero muchísimo, y él me dijo: Elsa, al final del día, ¿con quién quieres que se encuentre tu hijo ante cualquier dificultad de la vida? ¿Quieres que pueda regresar al hogar? ¿Quieres que pueda tener confianza contigo? ¿O quieres que busque ese apoyo fuera, ¿no? En otros grupos, en otras personas? Ese fue el consejo que yo recibí de un sacerdote. Ahora, el camino me tocó recorrerlo a mí, o sea, realmente entender que era lo importante. Lo que yo puedo decir es que los jóvenes que no son aceptados sufren muchísimo más, sufren de ansiedad, depresión, muchas veces entran en drogas, alcoholismo, hasta el suicidio. Ahí es cuando te preguntas. Aquí voy a leer una parte, dice Pablo, ¿no? Es como se le pone aquí. Mi mamá no acepta que soy gay y ella pide por mi masculinidad, lo cual yo no entiendo. Ha sido un poco desgastante el tema. Ella piensa mucho en el pecado de ser gay. Mi relación personal con mis padres es buena, pero eso sí, no se involucran en nada de mi vida personal. Tuve una pareja por 3 años y ellos nunca lo supieron, pero la familia de mi exnovio era la más tolerante del mundo y me tenían muchísimo cariño. Una gran diferencia. Esa es la historia de Pablo. En cambio, la de Antonio dice: separarme física y emocionalmente de mi familia se volvió una necesidad en primer grado. Me mudé a otro país y aterricé en una ciudad nueva, con todos mis problemas encima. Entonces, pues no es una cuestión fácil, ni para el
chavo, la chava, no, ni para los padres, sin duda. Así es muy difícil. Y es justamente cuando me preguntaste qué había significado, pues el privilegio de esa transformación como persona, ¿no? Yo en un momento, y tal vez el momento más difícil, fue cuando hice una introspección y realmente me pregunté cómo quería que acabara mi historia y qué estaba haciendo yo para llegar a esa unidad, a ese amor que le habíamos ofrecido al hijo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando te responsabilizas sobre tu fe, sobre lo que crees, no solo en cuanto a tu fe, sino a la vida, y tomas acción. No es algo sencillo, no es algo que, que se pueda, pero tampoco es algo que se deba ocultar, No. porque está pasando en las iglesias, está pasando en las calles, en las escuelas, y hay que, pues, saber cada quien que haga, de acuerdo a lo que cree, de acuerdo a lo que siente, de acuerdo, ver qué es lo que quiere. ¿Dónde podemos encontrar tu libro, Elsa? Ahorita están en las librerías de Porrúa, ya están en todas las librerías y ahí estamos. No, pues bueno, que no nos separe el amor. Es un libro de homosexualidad y familia de Elsa Dreher, y quien pues me da mucho gusto y te agradezco que hayas venido a compartir aquí tu historia. Te agradezco muchísimo, gracias. Y ya sabe, cada quien tiene su historia. Nosotros no podemos ser jueces de absolutamente nadie. Habrá quien lo tome desde la parte, como nos platica Dresser. Aquí yo sé que mucha comunidad cristiana nos sigue, cada uno tendrá sus opiniones, y bueno, en alguno de esos también haremos un programa con la gente para ver qué es lo que piensa acerca del tema. Así es que yo me despido y ya sabe usted, de la abundancia del corazón habla la boca. Nos escuchamos.